estos datos, señor Ortega? Sí, y sabéis que quiero seguir marcando la investigación. Quiero seguir un rato con Arturo Prat, porque Arturo Prat es un personaje que no tenéis que explicarlo, todo el mundo lo conoce, pero conocemos muy poco de él. Conocemos que saltó al abordaje, conocemos que estuvo a cargo de la Esmeralda, que era el barco más charcha, entre comillas, de la Armada chilena. Pero Arturo Prat tiene un montón de datos muy interesantes. Él fue espía para el gobierno en Argentina. Él de hecho salva a la Esmeralda cuando durante un temporal en Valparaíso. El barco ¿Fue espía? ¿En qué contexto? Como una especie de James Bond de Montevideo. Él fue agente para la legación chilena en Montevideo. De hecho, se parecía, cuando tenía pelo, se parecía a Sean Connery. No, pero hay un temporal en un momento en Valparaíso y se suelta la Esmeralda y comienza el riesgo de hundirse y entre mito y realidad se sostiene que Prat se tira al agua, él desde la orilla, y solo logra amarrar el barco. Y es como muy... Hay que decir que Prat estaba enfermo con fiebre en cama cuando le avisan, y él baja el cerro. Y claro, hay dos versiones, por lo menos yo la que más identifico es que el tipo consigue un bote para acercarse. Sí, la otra que se tira desde el malecón. A mí lo que me llama la atención es que a David le parezca raro que lo querían santificar, entonces. Pero ¿sabes qué? Mira, creo que lo que va Pancho es que esta historia B no es tan historia B, y tampoco tiene que ver tanto con conspiraciones o con que se oculta la verdad. Sí creo que hay cuestiones que sí se ocultan. Lo que pasa es que no profundizamos y nos quedamos con ese personaje de cartón, con ese héroe de Arturo Prat saltando el abordaje, dando la vida por Chile y punto. Pero tú profundizáis un poquitito más y encontráis lo que están buscando al parecer hoy día, más carne y menos estatua, ¿no? Pero sabes que la transformación de Prat en una figura mítica, en una especie de superhéroe, es súper particular. Yo hace un par de años con Nelson Daniel, con un dibujante cómic, hicimos una novela gráfica que se llama 1899, que es una ucronía donde la historia sale totalmente distinta. El combate naval de Iquique termina de una forma muy diferente, y Prat se transforma en un explorador antártico que descubre extraterrestres en la Antártica. Es una locura. Y la presentamos, me acuerdo, en un canal de televisión en la noche, y llegaron muchas llamadas de personeros de la Armada que consideraban que era una falta de respeto convertir a Arturo Prat en una figura como un superhéroe, porque en esta novela gráfica era un superhéroe. Y en esa misma novela gráfica, Grau era un cyborg. Y ocurrió lo mismo en Argentina, en Perú. En Perú. De hecho, Perú hicieron una revista de papel cuché tipo La Cara de Perú, hicieron un reportaje a 6 páginas sobre los comiqueros chilenos que le faltaban el respeto a Grau. Y todo cambió cuando llega la novela, porque no la habían leído. Leen la novela gráfica y dicen, pero aquí es como una aventura, es ciencia ficción. Sí, pues es ciencia ficción. Es el uso de los dos héroes patrios máximos de la Guerra del Pacífico, Prat y Grau, para contar una nueva historia. Pero ¿les incomoda a los historiadores, honestamente, que se ficcione la historia, que un Arturo Prat termine vinculado con naves extraterrestres, o que, por ejemplo, desde una anécdota como el espiritismo de Arturo Prat se construya toda una nueva historia del personaje? No sé, me pregunta, yo no puedo hablar a nombre de todo el gremio, digamos, pero si me pregunta... Señores. Gracias, Esteban. No, a mí no, a ver, porque son cosas distintas, porque estamos hablando en definitiva de novela histórica, estamos hablando de novela gráfica, estamos hablando de... Qué bueno que hacen la distinción. Pero es que es lógico. O sea, yo, por ejemplo, en el caso de Logia me llega de gente, he aprendido más de Chile, de la historia de Chile, leyendo tu novela. Y yo digo, ya, está bien, pero esto es ficción. Pero es novela. Sí, tranquilo. Léete estos libros. Que me parecen aburridos. No, Claro. Si te gustó la novela, anda a buscarla. Pero también hay lo que pasa es que es verdad. O sea, si tú sabes distinguir en definitiva lo que es novela, lo que es ficción, de lo que es historia, pero que tampoco digamos que la historia, o sea, la vocación de la historia es ser exacta en la medida de lo posible, porque finalmente yo trabajo con gente que murió hace mucho tiempo, gente que no me puede decir, digámoslo, cuáles fueron sus esperanzas, cuáles fueron sus pasiones, cuáles fueron sus odios, etcétera. Imagínate, por ejemplo, escribir una biografía. Una biografía implica que yo estoy hablando con una persona que ya fue, ya no es. Entonces yo me pongo en definitiva el traje de la persona que es mi biografiado y yo hablo por él en base a las, como se señaló en una nota ahí, en base a las fuentes y a lo que pueda, a las fuentes que yo pueda recopilar. Ahora, por eso yo me imagino en instituciones que aprecian tanto a sus héroes, como es el caso de lo que
Francisco comentaba, indudablemente que eso puede generar alguna molestia, pero también creo que hay un pensamiento un tanto obtuso en no saber distinguir lo que es novela de lo que es en definitiva historia, y en definitiva en la utilización, no sé si lúdica, pero sí por lo menos artística de un personaje para transformarlo, digámoslo, como decía Francisco, en un superhéroe, etc. Lo que pasa es que no tenemos la costumbre. Si tú te fijáis en muchos países del mundo, por ejemplo en Japón, Muy malo ese libro. La novela. Pero en Japón no tienen problema de tomar sus mitos, sus personajes históricos en Estados Unidos y reconvertirlos. Y un poco también eso es sano. Cuando los mitos no pueden, siempre lo digo, no pueden pertenecer a los museos, no pueden pertenecer al Icarito. Los mitos son propiedad de las personas y en la medida en que los toman, los reinventan y los ponen de nuevo en pista, los están revitalizando. O sea, siempre pongo el ejemplo de en Japón, Goku, de Dragon Ball Z, es el mito del rey mono chino y no tiene ningún problema y nadie para el dedo ni sataniza a las personas que lo hacen. Ahora, es sano.